Seguiremos con la serie de mensajes del libro de los Hechos. Hoy exhortaremos el capítulo 11 de Hechos. Bueno, mis hermanos, como les decía, corresponde al capítulo 11, todo el capítulo 11, y comenzaremos a ver desde este punto en adelante en el libro de los Hechos un suceso importante. Como ya se vio anteriormente, la conversión de Cornelio. Vemos que desde ese punto en adelante ahora viene una nueva etapa, que es la evangelización de los gentiles. Como ya sabíamos, el evangelio se había predicado a los judíos. Pero esta buena noticia, esta obra grandiosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, no solamente abarcaba a los judíos, sino que a todo el mundo dentro de los escogidos de Dios. Aquí no importaba cultura, no importaba raza, estatus económico, nada. De igual manera en estos tiempos, todas las personas somos iguales ante los ojos de Dios. Pueden ser diferentes culturas, diferentes naciones, razas, diferente estatus, por decirlo de alguna manera, pero todos somos uno para el Señor. Comencemos leyendo desde el versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Rogando al Señor que me utilice como un instrumento, estoy en sus manos, que me llene con su gracia y soy un instrumento en sus manos para exhortar esta su palabra. Dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también.
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mis hermanos, vemos en esta primera parte como les decía a mis hermanos, en esta primera parte vemos que los apóstoles oyeron de lo que había acontecido en la casa de Cornelio. Los primeros versículos narran exactamente lo que pasó, lo que el hermano en la reunión pasada expuso. Pero aquí se lo estaba dando a conocer a los apóstoles que estaban en Judea. Esta noticia de que los gentiles habían sido incluidos en la iglesia llegó a Jerusalén antes que Pedro le diera a conocer esa noticia. Se dieron cuenta, esta noticia voló. Porque como dice su palabra, él quedó en Cesarea por unos días. Esta noticia causó molestia en los que estaban en Jerusalén. Dice en el capítulo 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro salió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué han entrado en casa de hombres incircuncisos y han comido con ellos? Esta pregunta, ¿qué nos dice? Que había cierto grado de molestia. No se nos olvide que los judíos con los gentiles, ellos no se podían juntar. Para ellos era algo, por decirlo de alguna manera, como imposible tener como un lazo con la gente gentil. Y vemos que esto causó molestia. ¿Cómo? El pueblo de Dios iba a estar predicando a los gentiles, iba a pasar lo que ellos escucharon que pasó. Fue algo como chocante para ellos y trajo una molestia. Dice, Pedro, cuando fue a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, esto quiere decir que judíos que conformaban a la comunidad de Jerusalén, como les decía, le reclamaban diciéndole: ¿por qué has comido en casa de hombres incircuncisos? Pero aquí, en lugar de ponerse a discutir con ellos, Pedro, por sus prejuicios, Pedro, con la sabiduría que el Señor le dio, comenzó a relatar los acontecimientos que llevaron a la conversión de los gentiles. Y esto es lo que acabábamos de leer recientemente, que les dice: yo estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común, inmunda, entró jamás en mi boca. Aquí nos está diciendo que estaba el mismo pensamiento que los que se habían molestado en Judea, en Pedro. Todavía tenía arraigada el entorno del cual venía, un entorno judío, religioso. Después dice el versículo 9: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Le relató exactamente lo mismo que él vivió y se relató en el capítulo 10. Él concluye con esta observación. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, después hace una pregunta: ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? ¿Qué quería decir? Que Pedro estaba diciendo: ¿quién soy yo para oponerme a lo que Dios está haciendo? Si al ver que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, para Pedro ya no había duda que Dios estaba salvando a los gentiles. Entonces, ¿quién era él para estorbar la obra de Dios? No era nadie. De esta forma, Pedro pudo ver y entender que esa promesa que se hizo hace muchos siglos atrás, de que iban a ser benditas todas las naciones, no solamente recaía al pueblo de Dios, sino que era para todos. De los 2 pueblos hizo uno. En este recuento de Pedro, los judíos debieron haber puesto atención a 2 puntos en todo esto que dijo Pedro. Primero, que el apóstol no fue solo, sino que en compañía de 6 hermanos de la iglesia de Jope. Ya habían testigos. El testimonio de ellos, más el de Pedro, hizo que esta historia fuera más convincente. No se olvide que había un recelo, por decir de alguna manera, de los judíos contra los gentiles. Claro, si llegaba el testimonio solamente de Pedro, a lo mejor no iba a ser tan creíble, pero en su sabiduría, Dios orquestó todo esto para que Pedro pudiera estar con los testigos, para que ellos también dieran testimonio de lo que ahí había ocurrido. Segundo, lo que pasó en la casa de Cornelio encajan con las Escrituras. Pedro le recordó lo dicho por el Señor cuando él dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mis hermanos, acá las Escrituras se estaban cumpliendo tal como lo había dicho el Señor en Hechos capítulo 1. Mis hermanos, por lo tanto, la llegada del Espíritu Santo
El testimonio de los hermanos y la promesa de las Escrituras declaradas por el Señor fueron suficiente evidencia para que dejaran de protestar. Este hecho es muy importante porque aquí podemos ver la obra de Dios actuando para llevar a cabo su plan de redención. Era necesario que los judíos pudieran entender esta verdad para dar el paso a la evangelización, porque ahora después de este punto empieza una evangelización masiva por diferentes lugares, no solamente en Judea, sino que va a abarcar muchos lugares que se van a ver durante este libro de Hechos. Esta extensión que comenzó con el ministerio de Pedro a Cornelio en su casa, continúa ahora con la fundación de la iglesia gentil. Como les decía a mis hermanos, ahora esta es una nueva etapa. Después de haber pasado por Jerusalén, a Judea y Samaria, ahora el Evangelio estaba a punto de dar un paso final. ¿En qué sentido un paso final? De que ahora se va a cumplir la etapa de pasar a pregonar este evangelio a los gentiles. Y esa etapa es la que todavía se sigue viviendo hasta ahora. Y es así como el evangelio se va a empezar a expandir luego de la persecución que hubo por motivo de la muerte de Esteban. Recordemos que esta propagación en su principio comenzó por la muerte de Esteban, como lo relata su palabra, que fue una persecución dirigida por Saulo. Lo que provocó que algunos huyeran a Samaria y a Cesarea, Damasco, Lidia, Jope y Sarón. Otros huyeron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ellos cuando huían iban hablando la palabra de Dios. Mis hermanos, después de todo esto que aconteció en la casa de Cornelio, con el informe que dio Pedro a las autoridades en ese entonces, provocó que pudieran ver más allá. Pero esto lo provocó el Espíritu Santo. La obra que orquestó el Espíritu Santo para que esto se pudiera ver y pudieran entender que venía esta nueva etapa. Mis hermanos, luego de que haya sucedido esto, se fundó la iglesia en Antioquía. Esto lo relata el capítulo 11 del versículo 19 en adelante, que dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como les decía, aquí se empieza ya a expandir el Evangelio. Luego de esta persecución, por motivo de la muerte de Esteban, provocó que algunos huyeran a Samaria, a Cesarea, a Damasco y a muchos otros lugares. Y aquí, como lo dice, otros huyeron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ellos, cuando huían, iban hablando la palabra de Dios. Pero aquí nos dice que solo a los judíos. Ellos en ese momento desconocían esta nueva noticia, que el Evangelio se había extendido a los gentiles. Ellos en ese entonces desconocían de esto, porque ellos salieron antes de todos estos sucesos, antes de que acontecieran todos estos sucesos. Pero como ya le estaba diciendo, que esto iba a llegar a un punto que este molde de predicarle solamente a los judíos se iba a romper. Porque aquí nos dice en su palabra, ya que unos hombres de Chipre y de Cirene que llegaron a Antioquía comenzaron a anunciar el Evangelio a griegos, en donde nació esta primera iglesia gentil. Para que nos familiaricemos con Antioquía, Antioquía era una de las principales metrópolis antiguas. En ese entonces era la tercera más grande del imperio. Primero estaba Roma, Alejandría y luego venía Antioquía. Se destacaba por su comercio y su cultura. Ponga atención con esto, era un lugar vil, lleno de adoración pagana e inmoralidad sexual. Imagínese en el trasfondo cultural y religioso que estaba esa iglesia. ¿Y ellos qué palabra proclamaban? La palabra dice el Evangelio del Señor Jesús. Esa proclamaban. Mis hermanos, estos hombres que llegaron a ese lugar proclamaban el Evangelio del Señor. Dieron a conocer la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, tal como Pedro lo había hecho en la casa de Cornelio. Mis hermanos, cuando se pregona la verdadera palabra de Dios, no se olvide que la palabra de Dios va con poder. Y esta palabra de Dios es capaz de transformar la vida de las personas, sea del lugar que sea del entorno cultural que sea del pasado que tenga. Esa palabra, si va con poder, es capaz de transformar hasta el más vil pecador. Por eso quería hacer énfasis con el tema de la ciudad en el cual empezó a fundarse esta primera iglesia gentil. Consideremos que ellos adoraban a un montón de dioses. Sacarlo de ese marco
de esa cultura idólatra, inmoral, sacarlo de ese marco. Imagínese, la única persona, lo único que puede sacar a una persona de una condición así es solamente el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. Es lo único. Y esto nos muestra a nosotros que para el Señor no hay nada imposible en el ser humano. No hay nada imposible, sea quien sea. Aunque nosotros nos pueda sorprender, ¿quién pueda llegar a los caminos? ¿Quién pueda elegir Dios para que entre a su familia? Es porque solamente el poder de Dios es tan grande e infinito que puede cambiar a personas, pero las más perversas. Vemos que de este punto, mis hermanos, en adelante, comienza la evangelización de los gentiles, pero esto no quiere decir que se eximan a los judíos. Dejar claro eso, que esto no deja eximir a los judíos, porque aquí la palabra también, en el versículo 20, si se fija que nos dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Esta palabra también no quiere decir que la evangelización a los judíos tenía que terminar, sino que debía comenzar también la evangelización a los gentiles. Mis hermanos, podemos ver en estos relatos de estos sucesos que la evangelización se expandió en dos sentidos, uno geográfico y el otro cultural. En el sentido geográfico se extiende más allá de Judea y de Samaria, llegando hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y por todos lados. Por otro lado, en el sentido cultural, se expandió desde los judíos hacia los gentiles, que para los judíos era un polo totalmente opuesto, los gentiles. Vemos que en este otro suceso también le llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mis hermanos, en estos versículos nosotros podemos ver la preocupación de la iglesia de Jerusalén. Al saber de la conversión de los gentiles, por este motivo mandaron a Bernabé, el cual era el indicado para esta misión. Consideremos que Bernabé era un judío de Chipre, como lo relata, si no me equivoco, en Hechos capítulo 4. Imagínense, esto iba a permitir que no lo vieran como un extraño, sino como a uno de ellos, porque recuérdese que los que llegaron a ese lugar, a Antioquía, eran de Chipre y de Cirene, los que llegaron con el mensaje a Antioquía. Claro, Bernabé era el indicado, por decirlo de alguna manera, en ese contexto, porque también era de Chipre. No era un judío rígido, que a lo mejor tenía arraigados todavía religión, legalismo, sino que aquí vemos a Bernabé, que era un judío gentil,
que él era de Chipre, de igual forma como los que llevaron el Evangelio. Y claro, y no lo iban a ver como un extraño, sino que lo iban a ver como uno de ellos. Y también, como dice la palabra, él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era espiritualmente el instrumento indicado, lleno de la gracia del Señor. Y si nos damos cuenta acá, lo que dice su palabra, en el versículo 23, que cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permanecieran fieles al Señor. Aquí hay algo que impactó a Bernabé cuando llegó a ese lugar y le produjo un gran gozo. Tiene que haber sido algo grande que lo tiene que haber impactado. Porque para que haya llegado a sentir ese gozo, algo lo tiene que haber impactado de gran manera. Y esto fue que vio la gracia de Dios cómo operaba en la vida de los gentiles que habían sido escogidos por Dios en ese lugar. Acuérdese del trasfondo cultural y religioso de esa ciudad de Antioquía. Ver cómo Dios obró y se pudo ver esa gracia en esos habitantes de esa región totalmente alejada de Dios. Claro que iba a producir un gozo ver a lo mejor a una persona totalmente alejada en un ámbito religioso, moral de Dios, totalmente alejada, ver que su vida había sido transformada por el Evangelio. Es algo sorprendente, ¿no? Claro, y eso a él le produjo un gran gozo. Como les dije, tuvo que haber visto estas vidas transformadas. Y claro, ¿y cómo se pueden ver esas vidas transformadas, convertidas a Dios? Y esto se puede ver de una sola manera. Se puede ver de una sola manera, visibles en las personas. Y es ver cuando las personas de la condición que estaban antiguamente puedan verse cómo se han dado vuelta hacia Dios después que reciben el Evangelio. El verdadero Evangelio, se arrepienten y se convierten. Se pueden ver cómo una vida es transformada por la obra de Dios. Y eso se puede ver visualmente. Un ejemplo, no sé, ¿se acuerda cómo era su vida y cómo se comportaban y cómo era su vida antes de que el Señor los trajera a la familia? ¿Y cómo es su vida ahora? Seguramente muchos le han dicho: ¿qué te pasó, hombre? Eres diferente. Yo te conocí en otra faceta. Ahora hay algo extraño en ti. Pero para nosotros no es extraño. Para nosotros es la obra de Dios en nuestras vidas que nos transforma. Y claro, esa transformación es algo visible. Bernabé, al ver a estos nuevos integrantes de la iglesia, les exhortaba, les animaba, como acabamos de leer acá, a que permanecieran con un corazón firmes y fieles al Señor.
Mis hermanos, nosotros ya sabemos que desde el momento de nuestra conversión comienza otro proceso. Al momento que cada persona que se ha convertido es el punto inicial para una vida en santificación. No solamente queda ahí. Yo soy hijo de Dios, estoy salvado. No, yo con esto me basta mi sobra. No, mis hermanos, sino que es la primera etapa, el punto de inicio para buscar la santificación y buscar la semejanza al Hijo de Dios. Por eso, aquí Pablo, Bernabé, le estaba animando, le estaba exhortando a que se mantuvieran fieles al Señor. Y la única forma para que estos cristianos se pudieran mantener fieles al Señor, la única forma era que permanecieran en su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra es donde Dios se revela a sus hijos. Mis hermanos, si nosotros permanecemos fieles a las verdades de Dios, experimentaremos una comunión íntima con Dios y con su Hijo. Consideremos esta preocupación, de Bernabé. Vemos que, sabiendo que era una iglesia que estaba en pañales, que estaba en su inicio, sabiendo en la ciudad que estaba, no los podía dejar solos. Sabiendo que podían estar expuestos a cualquier viento de doctrinas. Había una necesidad espiritual en esos nuevos creyentes, mis hermanos. Y aquí no dudaron en estar al servicio de Dios para ayudar al desarrollo espiritual en la iglesia de Antioquía. Ellos, como dice su palabra, llenos de gracia, enseñaban la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, porque es una necesidad urgente. Consideremos que ellos se quedaron ahí un año a enseñar y lo consideraban como una necesidad urgente. Están en un trasfondo cultural y pagano de muchos dioses. Los habitantes de Antioquía, como les decía, si no se les animaba a ser fiel a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio, y a enseñarles, sabiendo del entorno del cual vivían ellos. Imagínense, mis hermanos, si se quedaban con esa partida inicial solamente y después los dejaban ahí a su suerte. ¿Qué podía pasar en ese lugar? Podían haber sido llevados por cualquier otra doctrina, doctrina engañosa. Se pudo haber distorsionado el verdadero evangelio. Pero claro, ellos, por amor a la obra de Dios, se quedaron ahí un año para poder enseñarles, poder alentarles a que fueran fieles a la verdad del Evangelio y no a otras
cosas que le pudieran haber enseñado en ese lugar. Mis hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios para ellos en ese tiempo como para nosotros es algo fundamental. Es algo fundamental para la iglesia de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios ha puesto a hombres que han dedicado su vida para pastorear a la iglesia de Dios. Nosotros debemos agradecer a Dios por esto, por la gracia que a esos hombres les da, porque tienen una gran responsabilidad de llevar a buenos pastos a la iglesia de Dios. Es una gran tarea a la cual nosotros debemos agradecer al Señor por los hombres que Él ha puesto y siempre considerarlos en nuestras oraciones, de que les dé esa gracia y le abra ese entendimiento para que puedan entender los propósitos de Dios para sus vidas como para la congregación. Vemos, mis hermanos, la importancia de la palabra de Dios que fortaleció a esa iglesia en ese momento con las enseñanzas que tuvieron en un año. Vemos la importancia, ya sea para alguien que comienza esta carrera como para alguien que ya la lleva varios años. La palabra de Dios, mis hermanos, es muy importante, porque la palabra de Dios, aquí están las verdades. Es quien nos dirige por medio de su Espíritu Santo, quien nos fortalece y quien nos ayuda a crecer de una manera espiritual para que no andemos como niños. Mis hermanos, luego nos dice, sigamos en el capítulo 11, en el versículo 27, nos dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que temía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos, mis hermanos, cómo esa unidad de la iglesia, ese cuerpo de Cristo, ese cambio que el Señor hace en las personas, permite que se manifiesten obras de amor. Vemos que uno puede decir, al ver a un hermano en necesidad, que se compadece de ese hermano, que demuestra amor de los labios, diciendo: pucha, hermano, que fome lo que le pasó, pero no lo considera en oración. Si tiene los medios para ayudarlo, no lo ayuda. Vemos, mis hermanos, lo que les quiero decir, que el amor se manifiesta no solamente de palabras, sino que se manifiesta de hecho. Y vemos que esto es un fruto de andar en el Espíritu. Vemos que en esa iglesia de Antioquía
aparte de estar creciendo en una sana doctrina, también crecían en amor. Para concluir este mensaje, mis hermanos, busquemos Hechos capítulo 1, versículo 8. Que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, eso comenzó en ese lugar. De los fines cuando dice acá, y hasta los últimos de la tierra, eso comenzó en ese lugar. Y vemos que nosotros somos beneficiados de la obra del Señor, porque llegó a este lugar. En este capítulo vimos cómo comienza esta etapa de evangelización a los gentiles, en donde nosotros podemos ver cómo la vida de ellos fue transformada por el poder de la palabra. Mis hermanos, nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir pregonando este evangelio, ya sea con palabra y con nuestras vidas transformadas, con el fin de la expansión de la gloria de Dios. Pero ¿cómo se puede evidenciar esta vida transformada en cada creyente? Es solo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nosotros somos fieles a la verdad del Evangelio, la cual se revela a todos los creyentes por medio de las Escrituras. Mis hermanos, por medio de las Escrituras vamos a ir renovando nuestra mente y de una forma que sea perceptible y visual para los que nos rodean, van a poder ver en nosotros una vida transformada, pero no porque nosotros lo hicimos, sino porque fue una obra del Espíritu Santo que obró en nuestro interior, renovó nuestra mente y nosotros nos transformamos de adentro hacia afuera. Y lo primero es la primer cambio es adentro, no es externo. Y por otra parte, mis hermanos, cada vez que veamos nosotros una vida transformada, como Bernabé sintió gozo, nosotros también debemos sentir gozo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque es el poder de Dios actuando en el ser humano. Y también porque esas personas han sido incluidas en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, al pertenecer al cuerpo de Cristo, nuestra preocupación por ese hermano debería ser manifestada en todo sentido. Porque ya nosotros no somos errantes por ahí, sino que somos parte de un cuerpo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros. ¿Cómo no vamos a sentir preocupación o alegrarnos por un hermano cuando están pasando por alguna dificultad? Quisiera concluir con el Salmo 72. El Salmo 72
versículo 17 al 19. Nos dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Amén. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y ponga atención a esto, mis hermanos. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los invito a que nos pongamos de pie para agradecer por el consejo de su palabra. Gracias, Padre Santo, por su amor, su gran misericordia. Gracias, Señor, porque usted a lo largo de la historia, Señor, ha orquestado todo, Padre Santo, para poder alcanzar su misericordia. Porque usted ha permitido, Señor, que seamos parte de su cuerpo, Padre Santo. Nosotros no somos personas individuales, Señor, sino que somos uno en usted, Padre Santo, un solo cuerpo. Gracias, Padre Santo, porque tengo muchos hermanos que en mi aflicción, en mis problemas, yo sé que hay un cuerpo de Cristo que está orando por mí. De igual manera, somos unos, Padre Santo, que oramos los unos por los otros. Gracias, Señor, por esta obra, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por su palabra, que sabemos que su palabra nos ayuda a crecer por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, porque por medio de este hermoso Evangelio, el cual nosotros hemos escuchado, el cual ha tocado nuestros corazones para ser parte de su familia, rogándole, Señor, que nos siga preparando, Padre Santo, para poder pregonar este santo Evangelio, para que otras personas lo puedan escuchar, Padre Santo, y su cuerpo pueda seguir creciendo. Gracias, Señor. Le ruego, Señor, que nos siga llenando con su gracia a cada uno de nosotros que cumpla una función y nos siga preparando con esta sana doctrina para pregonar una sana doctrina, mi Señor. Todo esto se lo ruego, Padre Santo, por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.